Continuamos, ¿no?, con esta serie de enseñanzas. El Espíritu de la Iglesia. Lo primero que vimos fue que el Espíritu forma el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan del Espíritu Santo en Apocalipsis? Dice que la tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía, y dice que el Espíritu Santo se vaciaba por eso. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Espíritu? Ahí dice se paseaba, pero debemos entender que algo estaba haciendo ahí. No estaba tomando un paseo, no estaba de vacaciones en la tierra, desordenada y vacía. ¿Qué él estaba haciendo? Estaba ordenando, acomodando. Y es exactamente lo que el Espíritu hace con la Iglesia, la construye en la forma. ¿Hasta cuándo? Él lo está haciendo el Espíritu Santo. Él está haciendo esto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El Señor venga. Él está preparando la novia para cuando Él venga. Dice el Espíritu Santo lo que va a hacer es presentarle al Señor a su iglesia. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a ver ahora es el Espíritu. ¿Esto ya lo anotaron? ¿Puedo borrarlo? El Espíritu. Perdón, ¿se cayó algo ahí? Anoten. El segundo punto que vamos a ver ahora, el Espíritu. El Espíritu. Segundo punto, el Espíritu asegura la unidad de la Iglesia. El Espíritu asegura la unidad de la Iglesia. Solo hay una Iglesia, solo hay una cabeza y un cuerpo. Vamos a Efesios 4:4, por favor. Andrea, ¿se puede leerlo? Efesios 4:4. Ahora, la unidad. Bueno, vamos a quedarnos cortos con este tema. Siempre vamos a estar en deuda y siempre nos vamos a quedar cortos. No hay enseñanza bíblica, sea quien sea, lo suficiente, es decir, lo suficientemente completa para hablar de la unidad. Vamos a tocar, yo quiero ser lo más profundo posible, lo más bíblico posible, pero siempre en cuanto a la unidad espiritual del cuerpo del Señor, la unidad de los creyentes, nos quedamos siempre en deuda. Todo lo que verdaderamente abarca y lo que representa la unidad. Efesios 4:4, Andrea. Sí, lo tengo en versión popular. Dale. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Una sola cabeza, un solo cuerpo, una sola esperanza. La unidad de la Iglesia, no es que tenemos que trabajar, no es que tenemos que trabajar por la unidad, sino que la unidad existe por naturaleza. Es el Espíritu que la establece. Es el Espíritu que la otorga. Vamos a Gálatas 3:27 al 18. Y si no fuera así, no podríamos mantenernos. Guardar la unidad. Léelo, por favor, 3:27 al 18. Gálatas. Gálatas, sí. Gálatas. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muy bien. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bueno, vamos a hacer una aclaración acá, importante. Acá no está hablando del bautismo de agua. Porque es evidente que el mandamiento del bautismo del agua, con elementos físicos,
como el agua, no nos puede revestir de Cristo. No nos puede revestir de Cristo, sí. Creo que el versículo, si no me equivoco, que estaba buscando, ¿no es el 4.3 de Efesios? Gálatas 3.27, el que te di para leer. Sí. El 18, el 28. Que el 4.3 de Efesios nos habla dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está. Dice solícitos, ¿en qué? Ahí. ¿En guardar qué? La unidad ¿De quién? del Espíritu. Del Espíritu. Ahí no está diciendo que nosotros provocamos la unidad ni trabajamos. La unidad de la iglesia, la unidad de los creyentes, la unidad del cuerpo, no es a través de programas que nosotros podemos realizar, no es a través de campamentos que nosotros podemos realizar, no es a través de mecanismos o de organizaciones, de gobiernos. Vamos perdidos si pensamos que es así. Ahí está bien claro. Sí tenemos que ser lo que nos corresponde ser solícitos en guardar esa unidad que el Espíritu provoca en el seno de la iglesia. Vamos a leer la versión internacional. Capítulo 3, versículo 3 de Efesios y 4. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Ahí está. Puntualizar. ¿Podés puntualizar el punto? Mantenerse firmes, esfuércense en mantener la unidad del Espíritu. Ahí está, ahí puntualizó, ¿no? Yo le pedí que puntualizara y puso, es decir, mantener la unidad que el Espíritu Santo otorga. Es el que está formando la iglesia. Es el que le da, es el que establece. Entonces, acá en Gálatas leemos 3.27, que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Noten el versículo 29, por eso nunca el bautismo acá puede estar refiriéndose. Nota, qué importante que es el contexto. El versículo 29 de alguna manera aclara el punto de que no está hablando del bautismo del agua, porque dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Por qué somos descendientes de Abraham? ¿Por medio de qué? De la fe. En Jesucristo. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta que había una contradicción acá entonces? Si seguimos el contexto. El contexto nunca se equivoca. Si yo tomo el pasaje aislado, todos los que son bautizados, el bautismo no, Señor, sigamos el contexto. El versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, porque hemos sido bautizados en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Evidentemente no es el bautismo del agua que me hace a mí heredero de Abraham, sino es que es la fe en Jesús. Porque así como dice, ¿no?, en Romanos 5, creo, 5:4, dice que nosotros seguimos en cuanto a la fe, dice que seguimos las mismas pisadas que nuestro padre Abraham. Abraham dejó una huella de fe. Dejó una huella. ¿Vieron cuando alguien sigue la huella de algo, de un animal? Bueno, queremos encontrar al animal y seguimos su huella, ¿no? Los cazadores van y buscan las huellas y miran si la huella, ellos saben cuánto tiempo hace que el animal pasó por ahí, o si la huella está más hundida, está más fresca, ¿no? Ellos saben. Bueno, Abraham dejó una huella. Él la dejó. ¿Y nosotros qué hacemos? Ponemos nuestros pies en sus mismas huellas.
Por eso dice, ¿no? El versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Por eso está diciendo que los creyentes, en cuanto a la fe se refiere, seguimos la misma pisada de Abraham. Por lo tanto, también somos justificados de la misma manera que lo fue nuestro padre Abraham. Esto escandaliza a algunos. No sé por qué escandaliza a algunos, pero está más bien. Porque Pablo dice, ¿qué encontró Abraham según la carne? Nada. Por gracia. Dios justificó a Abraham por gracia. Lo justificó por su carne, porque Abraham era bueno. Pues no, lo que pasa es que Dios justificó a Abraham porque Abraham, bueno, Dios vio en Abraham que Abraham tenía algunas cosas buenas y no lo justificó por eso, lo justificó por gracia, mediante la fe. Así como hallaron gracia a todos, ¿no? Noé, bueno, entonces la unidad es importante. Debemos comprender el desarrollo de la unidad, cómo es que la unidad se establece en la iglesia, que es el Espíritu Santo que la establece. Entonces, ¿qué hacemos los creyentes? Conservamos la unidad del Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Para establecer esa paz, para que esa paz sea realmente un hecho, una realidad. Lo acaba de leer, ¿no es cierto? Vamos a ir nuevamente a Efesios. Vamos a ver qué es lo que el Espíritu hace. El Espíritu hace lo que el Espíritu hace, lo que el Espíritu hace en la iglesia. Dice así, Efesios 4:3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, el Espíritu Santo establece la unidad en medio de la iglesia, y Él utiliza un vínculo. El Espíritu Santo utiliza un vínculo, la paz. ¿Qué nos dice en cuanto al fruto del Espíritu? ¿Que el Espíritu qué es? Es gozo y paz. ¿Paz en qué? Paz en una persona con otra. No es por nada que el Señor Jesucristo, cuando resucita, ¿se acuerdan? Estaban en el aposento alto, estaban discutiendo, resucitó, no resucitó, estaban con miedo, con mucho temor, puerta cerrada. El Señor entra. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué es lo primero que le dice? Paz a vosotros. ¿Por qué? Porque si no existe el vínculo de la paz, no puede establecerse la unidad. No se puede establecer. En un matrimonio, ¿qué debe haber? ¿Y qué debe ese matrimonio cristiano, piadoso, debe estar establecido ahí, para esa unidad matrimonial? La paz. La paz. El Señor entró y dijo, paz. Ahora, noten quién es el que la dice. No dice, che, tengan paz entre ustedes. ¿Te vas a entender? Él la está estableciendo. Él está diciendo, paz a vosotros. Él dice, paz a vosotros, o sea, mi paz os dejo. Mi paz os dejo. Él es el que la establece, el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es paz, es gozo. Él la establece. Y la pone en medio. Entonces, el vínculo, que es un lazo, algo que une. Es un lazo, es algo que es un lazo, hay una cuerda con el cual, la paz es como una cuerda con el cual estamos todos atados, ¿no? Es ahí, la paz que provoca el Espíritu Santo en medio del cuerpo. Entonces, como vemos, ¿no? El Señor Jesucristo es el que dice, mi paz os dejo. Vamos a Gálatas 5:22, donde ahí dice, el Espíritu es, vamos a leerlo, el Espíritu es gozo,
El fruto del Espíritu es amor, es gozo y es paz. Porque la paz es estabilidad. La paz es lo que estabiliza el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y él él está diciendo, ¿no? Ahí dice, mi paso dejo, mi paso doy. No como, él dice, no como el mundo la da. Miren los líos que hay en el mundo, y el mundo tiene cierta paz, porque el Señor Jesucristo ahí lo está diciendo, no como el mundo la da. El mundo da cierta paz, pero es una paz verdaderamente que está sobre un hielo delgado. Buscan la paz en medio de la guerra. Buscan la paz, pero bueno, logran cierta paz, pero esa paz no se puede comparar. No se puede comparar la que el Espíritu Santo establece. La paz que el Espíritu Santo establece. Por eso decimos, lo primero en un matrimonio que debe estar establecido es la paz. Y esa paz muchas veces es destabilizada en el matrimonio, ¿no? ¿Quiénes son los primeros que desestabilizan esa paz matrimonial? Los hijos. Los hijos muchas veces atentan contra la paz del matrimonio. Y me pongo un lado, me pongo de otro y conocemos todos los dos. Hay un pasaje en Hechos que habla acerca de la paz en la iglesia, que dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí está. Ahora, estaban en paz y eso es sinónimo de ¿qué? Unidad. Podíamos ver una iglesia, la iglesia permanecía una iglesia verdaderamente unida. Crecía, se fortalecía, porque estaba, había paz. El Espíritu Santo había establecido la paz. La paz es un vínculo que une. Muchas veces en el matrimonio los hijos son los que estabilizan toda la paz del matrimonio. Lo primero y primordial, hablando de este punto, es que el matrimonio, sobre todas las adversidades y desafíos, cualquiera, deben estar ellos en paz. Y después de ahí, otro gallo cantará. Es lo primero que tiene que establecerse. Porque se destabiliza la paz y todo se destabiliza. Por eso lo que hace el Espíritu Santo es, asegura que en medio de... Él está constituyendo la iglesia y Él tiene que asegurar la paz. Por eso leemos ese versículo tan importante, ¿no? Solícitos, 4.3 de Efesios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo. Tiene que haber paz en medio nuestro. Paz en el matrimonio, paz con los hijos deben estar en paz con los padres. Gálatas 5:22. Sí. Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Entonces, en cuanto a la paz, que la paz que el Espíritu Santo derrama en medio de su pueblo, en medio de la iglesia, nuestro deber es, por medio de la fe, présteme mucha atención acá, por medio de la fe, yo tengo que, contribuir a la paz, es decir, poner el granito de arena, por decirlo así, ¿no? El Espíritu Santo es el que provoca la paz, no lo podemos lograr por nosotros mismos, ni por mejor que nos organicemos, o por mejor que hagan, estamos perdidos. Por eso dice, la paz es que establece el Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es colocarnos en Cristo por la fe. Colocarnos en Cristo por la fe. Cada uno de nosotros, que somos parte de la iglesia, nos colocamos en Cristo por la fe. Y Él es el que asegura la unidad de la iglesia. Y asegurarnos que estamos formando parte, ¿no? Nos aseguramos que formamos parte del cuerpo local y universal de Cristo. Es así como funciona. Nosotros no podemos provocar la paz, no podemos, por eso dice asegurarla, es decir, solícitos en guardar la unidad que ya el Espíritu Santo pone en medio nuestro.
Ningún pecado nos tiene que separar de Dios. Tenemos que asegurarnos de que pecado nos está separando de Dios y nos está separando de los hombres, de los creyentes. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hay pecado en la paz de Dios con el creyente? Dice que hay enemistad, es decir, no hay paz. El pecado está interviniendo. Entonces, el Espíritu es el que se encarga en poner paz en medio de la iglesia. Es Él, únicamente Él. Nunca debemos olvidarnos que Él es el que establece la paz. Por ejemplo, lo que nos está pasando a todos ahora. Nos ponemos a escuchar a un hermano por internet, televisión, radio. Un verdadero creyente, un pastor. ¿Qué nos sucede? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué hay más allá? ¿Qué podemos sentir? ¿Qué podemos notar? Cuando escuchamos a un verdadero siervo de Dios, no cualquier sinvergüenza, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pareciera? ¿No tiene esa sensación como que pareciera que lo conociéramos de toda la vida? Nos regocijamos, ¿no? Está de la otra punta, ¿no? Por ejemplo, tenemos hermanos pastores que siempre los nombramos, ¿no? De República Dominicana, Michelén y otros. Y, no sé, yo lo escucho a Michelén, o escucho a cualquier otro, Pérez Millos, Caraballosa, pareciera que los conociera de toda la vida. ¿No les pasa eso? Hasta hablamos con ellos. ¿Qué pasa cuando encontramos un verdadero creyente que ama al Señor y nos ponemos a hablar en cuanto a nuestra fe? Cuando encontramos a alguien que realmente ama al Señor y conversamos, ¿qué es lo que hay establecido ahí? Hay una unidad. ¿No notan eso? No, yo a veces digo, Alicia, yo cuando escucho al pastor Michelén, podemos, no sé, estar diferenciados en un punto, pero uno encuentra una unidad y decir, estamos totalmente de acuerdo, decir, porque es el Evangelio, porque el Espíritu Santo, salvaguardando la distancia, produce y genera una unidad en lo que es la Iglesia Universal. ¿No le sucede eso a usted? Yo creo que le tiene que suceder. Hay una armonía, uno escucha, yo puedo estar escuchándolos horas, ¿no? A veces cuando almorzamos, cuando me acuesto a dormir antes, pongo, ¿no? Y me duermo escuchando, y ahí hay una comunión, salvaguardando la distancia. ¿No notan eso? Es la unidad que el Espíritu Santo produce en la iglesia. Entonces, sentimos esa realidad de la unidad, que es por el Espíritu. Entonces, noten que a veces sucede, y creo que a todos nos sucede esto, tenemos más comunión con ellos y unidad, compañerismo, dejando de lado la distancia, que con las personas que conocemos, que las tenemos al lado. Y con nuestros parientes. No sé, yo tengo más comunión con su jefe Michelén que con, no sé, que cualquier otro pariente que lo tengo a 2 cuadras, no sé. ¿Se dan cuenta? ¿Notan eso? ¿Alguna vez se pusieron a pensar en eso? Bueno, ¿quién establece eso? ¿Quién provoca eso? Nosotros mismos somos, y es el Espíritu, su palabra. Bueno, es así. Dentro del cuerpo, noten cómo es la sabiduría de Dios, ¿no? Dentro del cuerpo no hay uniformidad. Anoten esto. No me da tiempo para anotarlo a mí, ¿no? Uniformidad. Perdón. No hay dentro, es decir, la unidad. Esto presten mucha atención. La unidad en el cuerpo, la unidad de la iglesia, es sumamente importante. No la establece el hecho, no la establece la uniformidad. Este es otro punto. Muchas veces pensamos, los creyentes pensamos, que bueno, si todos manejamos la misma Biblia, a ver, ¿qué Biblia tienes, hermano? ¿Cuál es tu Biblia? ¿Cuál es tu versión? ¿Cuál es tu versión? Reina Valera.
Reina Valera. ¿Tu versión? ¿La que siempre usás? Internacional. La internacional. Bueno, ahí ya estamos mal. Ahí ya estamos mal. Hermana, ¿qué versión? Yo uso Reina Valera, pero Siempre está como tengo la popular. popular. Bueno, ahí estamos mal. ¿Por qué? Ya establece de que todos tenemos que tener, se creen algunos eso. ¿De qué no? Tenemos que tener todos la misma Biblia. Tenemos que estar unidos. La misma Biblia. Y creen que la unidad tiene que ver que seamos todos iguales. Cuando uno desentona, todos van detrás de esa persona porque está atentando contra la unidad. Es decir, se cree que la unidad es en la uniformidad. Es todo igual, todo por igual, de la misma manera. Entonces, la unidad va a estar establecida si todos somos iguales, nos vestimos iguales, tenemos las mismas Biblias, y Dios dice, no es como yo establezco la unidad. Y los esfuerzos que se hacen para que establecer esa unidad, y la unidad nunca se establece, porque no es Dios como la establece así, sino que Dios establece la unidad en la diversidad. Todo diferente. Y la unidad es dentro de la diversidad. Como vamos a ver ahora bíblicamente, ¿no? Vamos a 1 Corintios 12, 4, 6. Así que no te preocupes por ser igual al hermano. Dios te ha dado tus dones que te diferencian de los dones de otros hermanos, y la unidad Dios la establece así. Y vamos a ver las razones. Entonces, 1 Corintios 12, ¿vamos entendiendo? 12, 4. Dice, ahora bien, versículo 12, 4 de 1 Corintios, dice así. Ahora bien hay que... Ahora bien hay que... Diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué dice en esa versión? Hay en la iglesia diferentes dones. Diferentes. Diversos dones. Pero el que los concede es un mismo Espíritu. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Quique no es igual que yo. Yo no soy igual que Quique. ¿Por qué? Porque a Quique Dios le ha dado dones diferentes que a los míos. Y ahí vemos la diversidad. En esa diversidad Dios hace, el Espíritu Santo hace, de que Él y yo estemos unidos. Y de que haya unidad en nosotros, entre nosotros. Entre nosotros. Vamos a ver las razones. Ahora vamos a ir a 28 al 25. Dice, noten. Vamos al 20. ¿No? Versículo 20. 12 a 20. 1 Corintios. Pero ahora son muchos los miembros. Son muchos los miembros. Y son diversos los miembros. Pero el cuerpo es uno solo. Noten el versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Son totalmente diferentes uno del otro, ¿no? La mano y el ojo, ¿hay una diferencia? Pero, noten cómo la unidad se va estableciendo. Pero no puede decir el ojo a la mano que no lo necesita. Ni tampoco la cabeza de los pies. ¿Es diferente la cabeza que los pies? Totalmente. Pero no puede decir, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 22. Antes ni los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Vieron cómo se establecía la unidad? Como Dios la establece, Versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó. ¿Quién ordena? Dios ordenó el cuerpo, acá está hablando del cuerpo físico, ¿no? Pero también lo analizamos desde el punto de vista de la iglesia. Dice,
dando más abundante honor al que le faltaba. Y el versículo 25 nos explica la razón. ¿Por qué Dios hace las cosas así? ¿Por qué Dios dice no? En su sabiduría perfecta, Él dice, yo voy a establecer la unidad de la iglesia, no en la uniformidad, sino en la diversidad. Y en el versículo 25 nos explica. Es fantástico este versículo 25. Notan la razón, ese siempre cuando viene un para en la Biblia, es porque está dando la razón de algo. Dios hizo tal cosa para tal fin o cual cosa. Note, para que no haya desavenencia en el cuerpo. División. ¿Qué dice su versión? Para todos son Desunión, división. La palabra desavenencia significa desunión, desarreglo, descompensación, oposición, disconformidad, discordia. Desarreglar significa trastornar y enredar. Estamos constantemente, establezcamos la unidad. ¿Cuántas veces yo en mi vida he escuchado y para estar más unidos, y hagamos esto para estar más unidos, y tenemos que estar más unidos? Y la unidad nunca se establecía, nunca era algo de la cual los cristianos podríamos disfrutar. Yo nunca disfruté de la unidad de la iglesia. Recién ahora estoy disfrutando de algo de unidad. Recién ahora, hace pocos años, estoy empezando a disfrutar de la unidad. Porque entendí cómo Dios la establece. Y muchos deberían no entender esto. Todo está puesto en el cuerpo. Si se saca algo del lugar, ¿qué pasa con el cuerpo? Dice que hay desavenencia, es decir, se descompensa. ¿Vieron cuando algo pasa en el cuerpo que, me descompensé? Te mareaste, porque el cuerpo, en este momento mi cuerpo está en equilibrio. Cualquier cosita que suceda en el cuerpo, que genere desavenencia, me descompenso, me puedo marear, el dolor de cabeza, porque estoy sufriendo una descompensación. El corazón, boom, ¿no? Late a un ritmo y todo va sincronizado, pero cuando hay una arritmia cardíaca, ¿no? Que el corazón empieza como a andar, ¿se dan cuenta? Vemos esa unidad en el cuerpo físico, las manos, y dice que los que más, Dios puso a lo más débil para que a su vez ese débil, el que es más fuerte, pueda ayudarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va sucediendo en la diversidad? Nos vamos autobalanceando. El cuerpo se va balanceando. ¿Se dan cuenta? Este cuerpo, este pequeño cuerpo, esta iglesia local, se dan cuenta que está en cierto grado balanceado. Tenemos que balancearnos mucho más. Porque a veces uno ve como que hay ciertas desavenencias, ciertas cosas que a veces no están, porque todavía somos seres humanos y no entendemos el concepto de la unidad espiritual, de cómo Dios la establece en su sabiduría. Miren el cómo, todo está puesto, todos los astros son diferentes, uno más chico, uno más grande. ¿Por qué Saturno es tan grande? ¿Por qué la Tierra es más chiquitita? ¿Por qué la Tierra de repente no es atacada por asteroides? Y no es atacada por asteroides porque el hecho de que Saturno o Júpiter sea más grande, como tienen una atmósfera y un... ¿cómo es eso que atrae? La fuerza de gravedad mayor, se comen todos los asteroides y queda libre la iglesia, queda la Tierra libre de los asteroides. Hay diversidad en el universo. ¿Y eso qué está establecido? Establece todo el equilibrio. Debemos aprender a ser una iglesia equilibrada, unida, con los parámetros que el Señor establece y que el Espíritu establece. Entonces, la unidad de la diversidad, ¿por qué? Yo lo estoy diciendo bien claro acá. Para que no haya
en el cuerpo desajustes. Las piezas están puestas de tal manera que uno ayuda, entonces todos vamos creciendo, todos vamos madurando. Imagínense si yo he sido puesto como maestro de esta congregación, cuando ustedes quieren pueden cambiar. Muchas iglesias han dicho, bueno, nosotros, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo con lo que está haciendo el pastor, el maestro, y hicieron una junta y lo echaron. Y trajeron a otro. ¿Qué creen que produce eso? ¿Qué creen que produce eso? ¿Qué creen que produciría el hecho de que yo me vaya? Dios estableció las piezas en este cuerpo, ¿no? En esta iglesia local. Él estableció, el Espíritu Santo puso todo. Yo estoy puesto donde el Señor me puso. ¿Me puse yo? ¿Me pusieron ustedes? ¿Quién que está puesto donde lo puse yo? ¿Lo pusieron ustedes? ¿Quién lo puso? El Espíritu, seamos específicos, por supuesto. El Espíritu Santo, Dios, Jesús. Da un pañuelo. Es lo mismo. Quiero en este punto ser lo más claro posible, porque nos va la vida el hecho. Nos va la vida como iglesia en el hecho. Debemos entender que hemos sido puestos por Dios en un lugar específico. Correr a ese miembro de ese lugar generaría en el cuerpo una desajuste, desunión, división y todas las cosas que sabemos. La unidad, por eso Pablo en Efesios 4 está exhortando, solícitos en guardar la unidad de la fe, en el vínculo de paz, solícito, porque cualquier cosita es tan frágil que se puede desvanecer. Nosotros gozamos de somos una iglesia que gozamos de cierta paz. ¿Se acuerdan, no, de los tiempos que hemos estado en otra congregación, lo que era eso? La iglesia en un momento dado no quería ir más. Un día se me paró en la puerta y no quería entrar. Y yo podía notar, no solo la unidad, no por una razón estaba establecida, que era cualquier cosa menos paz, nadie nada. Pero por otro lado uno podía sentir otra cosa. Entonces le dije aquí que lo guardo, los espíritus que había. Uno podía acercarse a la puerta, por eso ella sentía eso, pero no podía definir qué era. Y yo le dije, nena, son los espíritus que hay. Ese es lo que vos estás presintiendo, los espíritus que hay. Espíritu de hipocresía, eran espíritus. Y se los puedo asegurar que lo sabía. Y lo debe hablar. Uno podía acercarse a la puerta y notarlos. Somos espirituales ya. Podemos, de alguna manera, vieron que a veces yo siempre digo, a veces una persona está hablando, ¿no? Me sucede a mí, o creo que a usted le puede suceder, y hay algo negativo, es decir, y yo puedo sentir esa vibración. Yo soy muy sensible para yo seguía siento, por eso yo digo, y lo hablamos con Alicia en casa, a veces vemos el sufrimiento del Señor Jesucristo, o sea, nos concentramos en el sufrimiento que Él sufrió en la cruz. Pero el sufrimiento de verla, es decir, Él baja del cielo, Él es puramente santo. Baja a un mundo completamente contaminado por la maldad. Y el estar experimentando esa maldad de sus conciudadanos y del pueblo y todo lo demás, es un sufrimiento horrible. ¿Pueden notar eso? De ver la hipocresía, de ver acercarse a lo religioso y él estar viendo la hipocresía de ellos. Que en un momento le dice, ustedes son una manga de hipócritas. Pero concentrémonos en el sufrimiento y el padecimiento que él estaba padeciendo por ser tan santo y estar frente a personas que no lo eran. Habrá sido terrible. Pues cuando vemos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos que analizar desde su nacimiento hasta que fue un tono. Por eso el Isaías le llama varón de dolores. La separación del Padre. No es solo el sufrimiento en la cruz de los clavos. Constantemente le estaba padeciendo por los religiosos. Se le acercaban, le calumniaban. Imagínense ustedes estar en un tren de trabajo, así, en el trabajo. Estar en el trabajo, yo viví algo así, ¿no?
Estás calumniando esto, hablando mal de esto, diciendo lo otro, en la cabeza te queda así, absorbiendo toda esa maldad, porque es maldad. Es terrible. Y aún así ir a la iglesia experimentarlo, como lo hemos experimentado, es un poco medio mal. Pero noten eso, ¿no? Entonces, el vínculo es la paz. En el cuerpo Dios establece la unidad de la diversidad. Lo podemos ver en un motor también. Podemos ver la diversidad en un motor. El motor funciona, ¿no? Un motor de un auto. Y tiene diferentes partes. Un tornillito que se zafe del motor hace desastre. Se lo podemos preguntar a ellos. ¿No, Elio? Bueno, ahí estás viendo. Dios te está mostrando. ¿Te das cuenta? A veces las cosas que nos suceden, hay sabiduría implícita y Dios está mostrando algo. Se le escapó una tuerca, se le escapó una chaveta y te destrozó. Es así la unidad del Espíritu en el medio nuestro. Cualquier cosa la puede, en cuanto a la paz y cuanto a la puede. Mañana mismo podemos notar, esto es un campo de batalla. Por eso el apóstol está exhortando, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. ¿Cuánta sabiduría hay implícita en esto? ¿Cuánta sabiduría hay? ¿Cuánta sabiduría hay implícita en esto? La diversidad es variedad, diferencia, cosa distinta. Yo soy totalmente diferente a Quique, predico totalmente diferente a Quique, enseño totalmente diferente a Quique, y eso es justamente lo que establece la unidad. A veces yo me animo a decir cosas que él no se anima a decirla, y las cosas se van equilibrando, todo va en un equilibrio. Y tenemos que madurar en la unidad, porque en la unidad también se madura, y en la paz también se madura. Entonces, lo que hace la paz es establecer ¿qué? Una estabilidad. La paz es lo que establece la unidad. Y otra cosa importante, ¿vieron el proverbio donde dice es mejor dormir con el perro que en casa espaciosa con mujer rencillosa? Es mejor dormir con el perro. Es mejor dormir con el perro que estar en una casa espaciosa en un chalet con una mujer rencillosa. Es mejor comer legumbres que un buey engordado donde hay odio. Hay un buey engordado, pero hay odio. No hay paz. Hay odio, no hay paz. Hay envidia, no hay paz. Hay celo, no hay paz. Hay de falso testimonio, no hay paz. Entonces es mejor, dice el proverbio, no es mejor comer legumbres, comer una lechuga que comer un buey engordado, asadito, al horno, ¿no? que donde hay odio. Así que debemos tener mucho cuidado como iglesia. Y debemos atentar con todo aquello que rompe con la paz. La unidad es espiritual, es producida por el Espíritu, la produce en el corazón, la produce en la conciencia, es de los que son de Cristo. No es el resultado de arreglos, de cosas que podamos hacer. Plan de gobierno, etc. Por eso se fracasa la unidad cuando la pretendemos provocar con nosotros. ¿Qué dije? Esa unidad garantizada. Esa unidad es verdaderamente asegurada por el Espíritu Santo de los que han nacido de nuevo. A ese que Dios le ha dado un nuevo corazón. Al que Dios ha puesto un nuevo espíritu, como dice Ezequiel 11, en el capítulo 11 y el 36. El que no va a estar en la iglesia. Revoloteará, parecerá que está en unidad, pero la larga, ¿cuál la corre? Se termina allí. Es así de corto.
Aparentará, estará sentado, aparecerá, y abrazo acá, y abrazo allá. Es no nacido de nuevo. Dios no ha puesto en él espíritu nuevo. Dios no ha quitado en él el corazón de piedra y puso uno de carne. La estabilidad, la paz, la unidad, nunca existieron. Y se termina retirando, dejando su estero, ¿no? Es así de claro. Juan, me encanta Juan. Me encantan sus cartas. Juan es mi, voy a decirlo, es mi apóstol favorito, es decir, Juan. Él tenía una forma de enseñar, una forma de explicar, sin igual, era muy diferente. ¿Se dan cuenta? ¿Ven usted la diversidad de los apóstoles? Pablo no enseñaba como enseñaba Juan, Juan no enseñaba como enseñaba Pablo, Pedro no enseñaba como Pablo. ¿Se dan cuenta? Ahí podemos ver, ¿no es cierto?, que en ellos hay una unidad infranqueable, poderosa. Y él dice, ¿no?, en cuanto a los falsos maestros, porque si seguimos el contexto, le está hablando de los maestros falsos. Dice que estaban con nosotros. Y él dice, se fueron. Y él da la explicación. ¿Y por qué se fueron? Porque no eran de nosotros. Eso no sucederá. Es decir, eso sucede todo el tiempo en la iglesia. Los que vienen después se van. Y empezamos a buscar ciertas viejas, ahora pasa, no. A veces escucho a hermanos, algunos hablando de sus hijos, y no, está alejado o está alejada. Verdaderamente se ha cumplido en ella o en él la profecía de Ezequiel. Yo preguntaría, ¿por qué crees que sos cristiano? Y muchos me darían toda una serie, me darían una lista, ¿no? Y porque creí, porque me bauticé. Bueno, no hay más. No hay más. Si vos me contestaste que porque te bautizó, cristiano porque te bautizaste, estamos en el horno. Como el apóstol Pablo dice en cuanto a los judíos. ¿Quién es un judío? No es porque él se haya nacido en tal o cual tribu. No es judío, dice Pablo, y esto fue una revolución entre los religiosos judíos que lo querían echar. No es judío por lo exterior, no es judío por la circuncisión, dice Pablo, no es judío porque haya nacido en tal o cual tribu, la tribu de Benjamín. Dice que es que judío en lo interior. Entonces, ¿es cristiano? Samuel Revuelo cuando enseñó esto. ¿Se es cristiano? ¿Se es cristiano por el bautismo? Si es judío no lo es por la circuncisión. No, lo somos por el bautismo. Lo somos en el interior. ¿Por qué? Porque Dios, por la fe, porque Dios nos ha puesto en nosotros, se ha cumplido en nosotros la profecía. Sacó el corazón de carne, puso uno de piedra y puso uno de carne y puso en nosotros un nuevo espíritu. Por eso lo somos. Y lo ha hecho Él. Y en esa parte, perdón, ¿no? Que dice, no eran de nosotros, ¿no? Un cuerpo mismo normal se encarga de sacar dentro de su cuerpo aquello que hace mal, ¿no? Claro. No, pero es decir, es el agua y el aceite. Se termina retirando. Porque el Espíritu Santo siempre está pasando a los cristianos por el cernidor. Como hacemos con la harina, cuando tamizamos la harina. Pasamos, siempre está el Señor pasando y va saliendo. Van entrando y van saliendo. Y van quedando los que son verdaderos creyentes. Es así. No funciona. Por eso debo pensar, ¿no? Vamos un poco, para terminar, ¿qué hora es? Ya estamos en horario. Él produce, ¿no?, la unidad en nosotros. Entonces no fracasemos en la unidad, en la sustancia, en la esencia de la unidad. Bueno, vamos a las bases de la unidad. Lo que establece realmente la unidad, Efesios 4, 4 al 6, ahí es donde son los pilares de la unidad. Estos son los pilares de la unidad. La base
es ¿cómo es la palabra? Inquebrantable. Inquebrantable, ¿no? La unidad. Son 7. Son 7 columnas o 7 bases que son los que establecen la unidad. Bueno, vamos al primero. Vamos a Efesios. Dice así. Vamos al primero. Vayan anotando, ¿no? O anoten en la Biblia. El primero. Dice: un Dios, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Dios es nuestro Padre, estamos unidos a Él, dice, y en Él. Entonces la unidad es el primer punto donde empieza a establecerse. Porque dice que está, ¿nota? Dice que está un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. ¿Notan la profundidad de lo que está diciendo Pablo acá? Por todos. Miren cómo la unidad se establece. Y después, ¿qué dice? Y en todo. Es algo inquebrantable. Padre de todos, y están todos. Está en cada uno de los que verdaderamente han nacido de nuevo. Aquí estamos de una persona nacida de nuevo. Vamos al versículo 5. Dice que hay que un solo Señor. ¿Quién es este solo Señor? ¿Quién es este Señor? Es el Señor Jesucristo. Dice que hay un solo Señor. Por eso la unidad, es imposible tener unidad con los testigos de Jehová. Es imposible tener unidad con los mormones. Imposible. ¿Por qué? Por el concepto que ellos tienen de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, un solo Señor. Un solo Señor que es 100% hombre, es 100% Dios, que bajó de los cielos, nunca tuvo un comienzo, siempre existió, es Dios, es creador, es el verbo divino, Dios hecho carne, Emmanuel con nosotros, que murió por nuestros pecados. Un Señor, ese Señor. El Señor que la Biblia identifica como Señor. Un solo Dios por un lado. Vemos que a veces no fue un solo Dios, no muchos dioses, como muchas veces nos podemos hacer, los dioses que nos fabricamos. Un solo Dios. ¿Y dónde encontramos ese Dios? En las Escrituras. Sabemos que ese Dios, único Dios, es amor, sabemos que ese Dios es justicia, sabemos que ese Dios es eterno, sabemos que ese Dios es misericordioso, creador, por la Escritura. Dios se revela a través de su palabra, de ese Dios. Yo no sé cuál es el Dios de los musulmanes, cómo el musulmán puede definir a Dios. ¿Dice el Corán que Dios es amor? No sé, yo nunca lo leí. ¿Dice que Dios es misericordioso? Puede que tengan otro diferente, ¿no? Distinto. Se han fabricado uno. La Biblia dice bien claro. Lo identifica. ¿Solo un profeta? Por eso no podemos tener unidad con la creencia musulmana. No existe, no puede existir nunca. Porque faltan estos parámetros, ¿no? Bueno, vamos al 3. Un solo espíritu. A ver. ¿Dónde estábamos? Un bautismo. Hablamos de Un solo Señor, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. una sola fe.
Bueno, vamos. A una sola fe. ¿Por lo cual vamos? Una sola fe. Versículo 5. Versículo 5. Claro, porque yo lo estoy separando para definirlo mejor. Una fe. No hay más que una sola fe. ¿Sí? La creencia nos tiene que llevar a Dios. No es una fe contradictoria. Es la fe en el Hijo de Dios, Cristo. Él es el Salvador. Cuando los discípulos estaban, Él les cuenta y les dice, bueno, yo me voy a ir a Jerusalén, me van a maltratar, me van a matar y todo lo demás. Se pusieron tristes los discípulos y Él les dice, creed en mí, creed en Dios, creed en Dios, creed en mí. Ahí está definida la fe, una sola fe. Una sola fe en Dios y una sola fe en Cristo. Es decir, el objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto? ¿Dónde depositas la fe? Es un don de Dios la fe. ¿Dónde la depositas la fe? En Dios y en su Hijo. ¿Vieron que la gente a veces dice, tenés fe? Sí. Tenés que tener fe. ¿Escuchan eso muchas veces? ¿Algún problema? Tenés fe. La pregunta es, ¿cuál es el objeto de esa fe? Porque si la fe no tiene objeto, presten atención en esto. Si la fe no tiene objeto, ¿qué es la fe? La muerte. Nada. El punto es el objeto. ¿Se entiende este punto? ¿Se acuerdan que yo hice un cuadrito? Ponemos. Ustedes ponen fe más fe. ¿Es igual? Nada. No tiene objeto. Entonces, decimos, Jesucristo lo define bien, ¿no? Ellos estaban tristes, estaban mal, el Señor los iba a dejar, y Él les está diciendo, Él les dice, creed en Dios. ¿Vieron cómo define la fe? Creed en Dios, creed en mí. Y después, ¿qué le dice? Porque en la casa de mi Padre. Primero le dice, en su momento difícil que ellos estaban pasando, le dice, crean en Dios. Él dice, y crean en mí. Y le dice algo maravilloso, le dice, porque en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Él los está animando, Él los está fortaleciendo. Ellos estaban ahí, no podían vernos, y Él los está fortaleciendo. Crean en mí, crean en Dios. En la casa de mi Padre hay muchos lugares para vivir. No los voy a dejar solos, voy a venir de vuelta y los voy a llevar conmigo. Él los está fortaleciendo. Por eso nuestro objeto es Cristo. La gente anda por ahí poniendo fe y las diversas creencias, ¿no? A veces yo me sorprendo de personas que yo creían que tenían el concepto de la fe claras y me encuentro como se meten en cualquier lugar. Hay algunos que están metidos con los pares de sufrir, como eso, como yo creía de que verdaderamente el tema de la fe era algo que la fe en la persona de Jesucristo, la fe en Dios, en su persona, el objeto, Dios, Cristo, a donde esté. No en alguien que te hace creer de que es increíble. A veces uno dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, ¿qué tenemos? Un solo bautismo. Bueno, acá, un solo bautismo. ¿Por cuál vamos? 4. Por el 4. Un solo bautismo. Acá no se está refiriendo al bautismo, ¿no? del agua. Tema de tanta discusión. A mí me llamaron falso maestro porque yo les estoy diciendo y enseñando que aquí no está hablando del bautismo, del ritual del mandamiento. Está hablando del bautismo espiritual. El bautismo que el Espíritu hace con cada uno de nosotros. Vamos a 1 Corintios 12:13, ya lo leímos. No es el bautismo de agua.
somos sumergidos en Cristo. ¿El Espíritu bautiza? ¿El Espíritu bautiza? ¿Bautiza el Espíritu? ¿Bautiza? ¿Bautiza? Sí. ¿Dónde lo dice que bautiza? En 1 Corintios 12:13. Noten que todas las bases que estamos viendo son ¿qué? Espirituales. Hay una denominación conocida que cree que acá está hablando del bautismo de agua. No está hablando del bautismo de agua. Queridos hermanos, todo charquito que ustedes ven en la Biblia parece bautismo y tienen que ver un poco más el contexto bíblico y hacer algunas revisiones serias. Tienen que hacer algunas revisiones serias. Y yo puedo ayudarlos. Todos los conceptos que ahí se están nombrando y las bases son espirituales. Todas ellas, aún el bautismo. Vamos a este versículo bíblico que muchos arrancaron la hoja acá. Corintios 12:13. Quique, por favor, o que lo tenga. 12:13 de 1 Corintios. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Bueno, ¿lo puedes leer un poco más fuerte y puntualizar, hermano, para que quede más claro todavía? Todos fuimos bautizados. Todos fuimos, dice, ¿no? Sí. Dice, todos fuimos. Es decir, ¿quiénes son estos todos? ¿Quiénes son estos todos? Creyente. Los creyentes, ¿no? Amén. Bien, Por un solo espíritu, por un solo espíritu. para constituir un solo cuerpo. Ahí está. Todos los creyentes fuimos bautizados por el Espíritu en un cuerpo. La Reina Valera lo define un poquito más claro, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Notan que clara, o sea, para los que quieren ver las cosas claras, está claro. Y cada vez que lo leemos parecía que se aclara más y cada vez se aclara más y cada vez se aclara más. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo que el Espíritu hace en el creyente? Toma el creyente, la tomó a Nena. El Espíritu Santo la tomó a Lela. Vamos a tomar. La tomó a Lela. La tomó a Lela. Y la sumergió a Lela. La bautizó. Por eso, bautizar es sumergir, hundir. La hundió. Hablemos en criollo, la hundió. La enterró, la hundió. ¿Dónde la hundió? La sumergió ¿Dónde la sumergió? ¿Dónde la metió? en un cuerpo. En el cuerpo. ¿En qué cuerpo de quién? De Cristo. De Cristo. Ahora, ¿Nena experimentó eso? Lo experimentó, ella vio, con un espíritu vino, la agarró, la tomó, es espiritual. El espíritu mora en nosotros, ¿sí? ¿Lo viste entrar en vos? ¿Lo sentís? Tenemos experiencia, ¿sí? Porque no nos deja ciegas totalmente, ¿no? O sea, tenemos una experiencia, pero no es una experiencia que podemos sentir. ¿Pero por qué lo sabemos? Porque muchos dicen, no, pero ¿dónde dice que? ¿Vos lo viste? Como cuando le decían, nos dijeron un creyente, dijo, Creyente. cuando el Espíritu Santo nos enseña que, ¿cómo era? ¿Que levantás el teléfono? ¿Cómo es? ¿Te llamó por teléfono? ¿Le llamamos por teléfono al Espíritu Santo? ¿Eh? ¿Cómo lo sabemos? Por fe. Por su palabra y por la fe. Porque todas las gracias se reciben por la fe. Dice Hebreos 11, en cuanto a la creación del universo. Vimos a Dios crear el universo. Estuvimos sentados ahí viendo cómo Dios creaba. ¿Cómo sabemos que Él creó el universo? Lo dice. Dice, por fe sabemos. Dice el pasaje, léanlo. Por fe sabemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La fe en nosotros establece, la fe es seguridad, la fe nos da seguridad por medio de la palabra, también por medio de la razón, porque fe y razón van juntas, ¿eh? No es una fe a ciega,
Porque Dios nos da también, por ejemplo, en su naturaleza creada, Dios en su naturaleza creada está diciendo, miren qué creación, noten. Y la fe complementa, es decir, la fe ayuda, la fe y la razón, viendo la creación, la fe nos constituye, nos dice, Dios creó esto, ninguna duda. Y es la fe, por eso por la fe sabemos. La fe que es un don de Dios. Entonces, acá nos está diciendo que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo. Es decir, que el Espíritu Santo va tomando a cada creyente y lo va uniendo. ¿Lo está haciendo ahora en este momento el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo está haciendo ahora. ¿Qué dice? Que Él añade a la iglesia lo que deben ser salvos, ¿sí o no? ¿En hecho? Él lo está haciendo ahora. Él está tomando, ¿no es cierto?, a los creyentes y los está uniendo al cuerpo de Cristo, los está bautizando, los está uniendo. Bautismo es eso, los une, los va uniendo. Así como vos, yo, todos estamos unidos, Él lo hizo. Por eso está diciendo el pasaje bíblico. Este bautismo se está refiriendo a eso. Dice que el bautismo nos reviste de Cristo. El bautismo que nos reviste de Cristo es este de que estamos hablando. No es el bautismo de la... Simplemente por un concepto físico. Cualquier físico que nos escucha, cualquier físico, matemático, físico, ¿pero cómo? ¿Qué fue creado primero? Las cosas que nosotros vemos fueron creadas de la nada. Primero lo físico o lo espiritual. Lo espiritual. Y cuando yo explico esto, o expliqué algunos esto, dijeron, no, bueno, pero Dios puede hacer, Dios es Dios. Y si Dios determina que con el agua física del bautismo te reviste de Cristo, que es espiritual, de lo físico lo transforma en algo espiritual, Dios lo puede hacer. Porque Dios, si de repente crea el árbol dijo, no, cada árbol tenga su semilla y así es hasta ahora. No vemos ningún árbol que produzca pera, que un día de mañana lo vemos y nos está dando naranja. Y ahora estableció así, Él es perfecto. Él no es a prueba y error. Y ellos creen que sí, no, bueno, Dios lo puede hacer. Hay cosas que Dios no puede hacer. Hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Dios es todopoderoso? Sí. Dios es todopoderoso. ¿Hay cosas que Dios no puede hacer? Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede dejar de amar. Dios es amor, es su naturaleza. Él no puede. Él no puede dejar de odiar al pecado, ¿puede? ¿Puede alguna vez decir, bueno, el pecado, yo también, lo voy a considerar? ¿Puede Dios hacer eso? No, porque Él... Porque pertenece a una naturaleza que no se... Vieron que en Santiago dice, en Él no hay sombra ni aberración. Debemos conocer a ese Dios bíblico, real. Porque a veces nos fantaseamos un poco con Dios. Pero bueno, Dios va a aceptar ciertas cosas. No, o sea, nos estamos desviando de ese Dios real. Dios es santo, es decir, no, Él dice, yo no voy a tener por inocente al malvado, no puede hacerlo. Si Él estableció que el árbol va a dar pera, ese árbol va a dar pera hasta que Dios diga que ya no dé más y que se termina y que ya destruya todo. Pero siempre da pera. Damos gracias a Dios por los alimentos, ¿no? ¿Por qué? Y uno va a la verdulería y va al lugar y ve todos los coloridos de la fruta, y uno viene a la mente de uno lo que Dios dijo en su palabra. Él dijo, ¿qué dijo Él? Hasta que el mundo exista, siempre el verano, siempre el invierno, ciega y cosecha. Dios es fiel. Y eso va a estar hasta los fines del final. Siempre el hombre va a tener, ¿no es cierto?, esa fruta ahí porque Dios así Él no va a cambiar. Él antes te va a decir, no, ahora cambié de idea. ¿Saben qué? No. Él sigue, es fiel, dice que no hay sombra de variación, es perfecto. No varía. Bueno, vamos a la otra. Un cuerpo, versículo 4. En el versículo 4. Un solo cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia de Cristo. La iglesia local y la iglesia universal.
es lo que hemos entrado por el bautismo del Espíritu. ¿Cómo entramos al cuerpo de Cristo? ¿Cómo entramos al cuerpo de Cristo? Hay un cuerpo que es el de Cristo, espiritual. ¿Cómo entro yo a ese cuerpo? Jessica, ¿cómo entro yo a ese cuerpo? ¿Está el cuerpo de Cristo? Sí. ¿Cómo vos entraste? Y porque Él me sumergió en el cuerpo. Exacto. Espiritualmente. Él te tomó y te puso en el cuerpo. Te puso en el cuerpo local y ¿quién te puso acá? El Señor. El Señor. Ni Fidel, ni... Un día Jessica apareció. Un día yo aparecí. ¿A un día apareció? Nina apareció. Lela apareció. Muchos de los que estamos acá veíamos imposible que... Y están. ¿Quién lo puso? Viendo todo lo que estamos analizando ahora, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. ¿Quién determinó de que seamos una lámpara acá? Como dice Papalisi, ¿quién determinó que fuésemos que acá se estableciera una antorcha? O una lámpara, ¿cómo es? Candelabro. Un candelabro, candelero. ¿Quién lo estableció? ¿Aparece un día? Esta humilde congregación. ¿Eh? Fue Fidel para lo que me dice que soy fidelista, todo. ¿Quién? Pusimos ahí, ¿no? El Espíritu Santo. Porque Él es el que establece. Él es el que forma. Es el Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado. En un solo cuerpo. Por el bautismo entramos, como dijo bien Jessica. Solo hay una unidad en el Espíritu. Solo hay unidad en el Espíritu. Entre los regenerados. A los que Dios puso, a los que Dios dio un nuevo corazón, Ezequiel 11, como lo vimos, ¿no? En lo demás no puede haber tal unidad. Como dijimos, ¿no? En lo demás no puede haber tal unidad. Y estará sentado ahí. Participará, aparecerá uno más. Pero por fuerza mayor, por algo que lo expulsa, lo va a sacar, algo lo va a sacar. Porque no es la misma naturaleza y se va. Bueno, 7. Y esto cuando lo analizaba me hacía acordar de algo, ¿no? Donde dice que, versículo 4, una sola esperanza. Descompónganlo el pasaje bíblico ahí. Vieron que hay un pasaje bíblico en el 4 y en el 5 que están juntitos ahí. Sáquenlo ahí, ábranlo, son 7. Yo es lo que hice. Una sola esperanza. Versículo 4. Una sola esperanza. La unidad es establecida porque todos los que estamos acá tenemos una sola esperanza. Quique tiene una sola esperanza. Y como yo también tengo una sola esperanza, y la esperanza que nosotros tenemos es la misma, ¿qué se produce? Unidad. Como somos un solo cuerpo, Él fue bautizado en un solo cuerpo, yo también fui bautizado en el cuerpo de Cristo, ¿qué produce eso en nosotros? Unidad. Esperanza. ¿No? Esta esperanza es ¿cuál? Es la del retorno de Cristo. Por eso el que no tiene esta esperanza, se va a ir de la iglesia. ¿Se dan cuenta? No tiene la esperanza que tiene Quique, no tiene la esperanza que tengo yo, no tiene la esperanza que tiene Alicia. No es la misma esperanza. Se va. Es como dice un proverbio, dice que el egoísta atenta sobre todo negocio. El egoísta atenta contra todo negocio, se va. Porque no tiene la esperanza, no. La naturaleza no es compatible. ¿Entienden esto? Es el del retorno de Cristo, no la culminación de nuestra espera. ¿Estamos esperando eso? Y el hermano habló de una esperanza viva. Y esta esperanza es una esperanza viva. ¿Capaz de qué? De establecer la esperanza es viva. Porque establece en medio de nosotros la unidad por el vínculo de la paz. Por eso es Pedro quien dice, ¿no? Que fuimos llamados a una esperanza viva. Y esa esperanza viva, ¿qué produce en nosotros? Produce verdadera y sustancial unidad. No una unidad fabricada por nosotros, sin sustancia. Una unidad genérica, que la creamos nosotros la unidad, como ya hemos visto durante muchos años.
los pastores generan unidad ahí y vemos que nunca... No, esto es verdaderamente sustancial. Acá vemos la sustancia poderosa, esa esperanza viva, porque estamos por lo mismo, esperamos al Señor, sabemos que un día va a venir. Entonces esa unidad, ¿qué hace? Impulsa, esa esperanza viva impulsa al amor, a la comunión, a la unidad. ¿Estamos entendiendo esto? Los 7 pilares. Es fácil ver hasta qué punto estos 7 puntos producen la unidad. Imagínense si uno falta. Si faltara uno. Son 7, falta uno. El motor de helio andaba bien hasta que se zafó una tuerca. A la que quizás el mecánico no dio mucha importancia porque era una tuerca. Pero la tuerca le hizo un desastre. Son 7 puntos. 7 bases. Son 7 columnas. No tiene que faltar solo una. Si falta uno, falta la fe. Por ahí no falta la fe, pero falta la esperanza. Por ahí no falta la esperanza, pero no el bautismo espiritual. Está el bautismo, pero no está. Entonces, ¿qué genera? Es una desaveniencia en el cuerpo. Es decir, no se puede establecer. Y esa es la unidad también que es para el matrimonio. Los 7 elementos que mantienen un matrimonio unido son estos de acá también, de un matrimonio cristiano. Por eso es descabellado el hecho de que una creyente o un creyente vaya a buscar su media naranja al mundo. ¿Se dan cuenta? Es algo ilógico, irracional, que no tiene ni pie ni cabeza. Porque no está establecida sobre esa unidad matrimonial, no está... Y dice, a paz nos llamó el Señor, y hay algo que está siempre tironeando con la paz, ¿no es cierto?, de ese matrimonio. ¿Por qué? Porque no están estos 7 puntos. Si bien están en uno, pero no están en el otro. ¿Se entiende esto? Tienen que estar. La unidad, matrimonial, si no fuese por Cristo y por esto, no estaríamos juntos. O estaríamos como perro y gato, que ya estaría durmiendo con el perro. O quizás ya estaría durmiendo con el perro. ¿Se dan cuenta? La va estableciendo el Espíritu Santo. Estas son las bases esenciales que tienen que estar. Que establecen, ¿no? La unidad matrimonial, esa unidad matrimonial entre ellos y Marcela. ¿Qué la establece? El Espíritu Santo. La unidad matrimonial también la establece el Espíritu Santo. Por donde miremos, el Espíritu Santo la establece, la fortalece y todo lo demás. Y estos son los 3 puntos. Ellos, es decir, están de acuerdo los dos en este punto. Están ahí. ¿Tienen la misma esperanza los dos? Yo les preguntaría, ¿tienen los dos la misma esperanza? Cuando uno falte, uno muera, y el otro esté ahí frente a su tumba o esté frente a su féretro ahí, va a estar en la tristeza de la pérdida, pero surge a la mente esto, porque va a decir ese esposo o esa esposa, bueno, es lo que estábamos esperando, él llegó y yo voy atrás de él. Los unen en la misma fe, el mismo bautismo, la misma esperanza, todo. Entonces, la unidad inquebrantablemente queda establecida. Así funciona. Vamos a ver. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, por tu infinita sabiduría. Padre, hemos hablado de la unidad y hemos estudiado una pequeñísima porción, Padre, de lo que realmente significa. Y el Señor, cuando habla de la unidad, habla también pone la comparación de la unidad que Él tiene contigo. Y bueno, mirando esto realmente se nos eriza la piel. De cuán lejos podemos estar, Señor, de esa unidad profunda. Él oró, Señor, por la unidad de tu iglesia. Y sabemos que vos conocés a los que son tuyos y los que son tuyos están realmente unidos, aunque parezca con todo esto, Señor, de que la iglesia evangélica está desunida. Bueno, no es así, Señor. Porque vos conocés a tus siervos, a tus ovejas, y también sabés
que tu iglesia está unida. En iglesias locales, la iglesia universal, y somos parte de ella. Señor, la iglesia que el Señor va a venir, tu Hijo va a venir a buscar. Y bueno, Padre, ayúdanos, danos la sabiduría para no hacer daño al cuerpo, para funcionar como es debido, desde la diversidad, según los dones que nos has dado y de ser responsables en ello, para que el cuerpo no sufra descompensaciones. Que esta unidad cada vez sea más profunda, más como tú quieres que sea, ¿sí? Para que tu Hijo esté en medio nuestro, para que seamos un candelero que alumbra este mundo oscuro. Queremos, bueno, pedirte por todos los hermanos, por todos los que tienen la misma esperanza, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Dios, al mismo Señor. Por todos ellos, por todos. Sabemos que hay muchos. Bendecilos, cuidalos. Muchos de ellos están en lugares muy complicados para presentar tu palabra y son perseguidos, encarcelados y aún muertos, Señor. Y nosotros estamos de este lado, con toda la libertad de poder llevar tu palabra. Danos fe, valentía para presentar el Evangelio a todos. Gracias, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.